Amigos televidentes de Huerta Cerrando la Noche, y qué bueno que vamos a compartir a partir de este momento con un buen amigo de este espacio, y sobre todo en lo personal pues tenemos una buena relación de amistad, y cuando uno conversa con amigos uno se siente bien, se siente cómodo. En la noche de hoy vamos a conversar con el buen amigo Homero González, dirigente político, con quien vamos a pasar balance y a hablar de algunas iniciativas que en el pasado pues propuso y que todavía siguen vigentes. Homero, buenas noches, bienvenido. Giovanni Junior, buenas noches. Gracias por la invitación, ¿verdad? Tanto a ustedes como al público que diariamente les acompaña, que estamos esperando pasar un buen rato. Homero, tú te destacaste mucho en las dos últimas campañas que aspiraste con iniciativa de velar y de ver cómo el Estado dominicano puede influir o incidir en el sector privado, en este caso colegios, universidades, con relación a las altas tarifas, el pago de matrícula, el pago que se hacen de reinscripción y sobre todo a veces algunos colegios pues cobran sumas exorbitantes, quieren pago por adelantado y siendo remodelación que hacen en un colegio también se la cobran a las personas, y vimos que te destacaste en eso. Sin embargo, vemos que ahora en el Congreso, en la actual legislatura, están aprobando iniciativas en ese sentido. ¿Cómo tú ves esta iniciativa? No estás en el Congreso, pero sé que te sientes contento de que esa idea tuya pues tuvo relevo en el actual Congreso. Pues así es, Giovanni. Fíjate, nosotros comenzamos con este tema por el año 2013, finales 2013, inicios 2014. Es de conocimiento público que el entramado educativo, la capacidad país ha ido en decrecimiento y realmente ha ido en retroceso. Pero nos llamó poderosamente la atención cómo poco a poco los padres de estudiantes iban expresando sus quejas con que anualmente le iban incrementando las inscripciones y las mensualidades por igual. Y la educación en picada, en sentido general. Y eso nos llevó realmente a tomar en cuenta que ya se había convertido en una práctica todos los años que los colegios privados aumentasen sus mensualidades, como por igual el tema de las reinscripciones. Y nos dimos cuenta, como siempre decíamos, que hay un sinnúmero de leyes que hoy día no se cumplían, y entre esas estaba el 8600, conjuntamente con la problemática del cobro de las reinscripciones. Pero sí, realmente ya se aprobó en segunda lectura. Todavía hay otros temas que hay que abordar, porque el gran temor de la ciudadanía hoy día es que esa falta de ingreso de los colegios los compensen aumentando las mensualidades. Pero en la ley 8600 del Ministerio de Educación dice muy bien que una de las obligaciones del ministerio es hacer la clasificación de los colegios para colocarle tope a sus aumentos de sus mensualidades. Ahora entonces la bola se va a la cancha del ministerio, a quien hay que forzar a que destine el personal y destine los recursos para que salgan a todo el territorio nacional a realizar la clasificación real de los colegios, para que ya ellos mismos puedan tener tope en sus aumentos. Sí, pero también veo iniciativa en el caso del Senado de la República que lidera el senador Héctor Acosta. Creo que en este caso solamente para las universidades, lo que él propone también incluye en los colegios privados. O estas dos iniciativas son independientes, no tienen el mismo objetivo. No, porque una cosa era el tema de los aumentos en las tarifas mensuales, que eso se rige con la ley 8600. Sí. Pero la otra práctica que agravaba aún más el tema de los colegios era el tema de las reinscripciones, donde un alumno inscrito año tras año tenía que pagar una reinscripción. Un tema o una cobranza totalmente absurda y abusiva. Entendamos que este tema de los colegios, su degradación, porque bien lo digo así, vienen en los últimos 10, 15 años. Las pasadas generaciones bien sabían que nuestros padres no tenían este tema cotidiano, ni con la educación, ni con el pago de la misma, porque es un derecho constitucional
de todo niño el tener derecho a la educación. Y es verdad. La educación pública es deficiente. Sí, muy deficiente. A pesar de tener 9 años consecutivos recibiendo el 4% para la educación, donde los pasados ministros hicieron una interpretación diferente, digo yo, porque era el 4% para educación y ellos lo confundieron con el 4% para la construcción. Pero da pena y da vergüenza que un sector privado que había comenzado a hacer vida empresarial con la educación se aprovechase de esta deficiencia en la parte pública y tratase de capitalizar esa deficiencia cargando con altos costos a la educación a los padres de nuestros niños, siendo un tema país. Porque educación no es tan solo es ir a aprender, es preparar a las próximas generaciones. Muy bien. Homero, cuando habla de el tema vinculado al sector privado y dice que efectivamente hubo un sector que se aprovechó, pues no se aprovechó porque eso habla en pasado, posiblemente se sigue aprovechando. Se aprovecha. De ese 4%. ¿Y qué papel juega una entidad muy beligerante en materia educativa y que le llaman Educa? ¿Cómo opera eso dentro de este entramado? Bueno, lo que hay que ver no es la institución, porque la institución se rige por sus normativas. El tema es que muchas normativas dependen de quien la maneje en determinado momento. Ya. Las instituciones nacen con un norte muy bien definido, pero muchos de esos nortes tienden a ser torcidos dependiendo de quién dirija o cuáles sean realmente el norte propio de quien sepa dirigir dicha institución. Lamentablemente, y es así. Y pasa no tan solo en esa, pasa en la gran mayoría de ministerios. ¿Tienes esperanza de que ese proyecto que fue aprobado en 2 lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados para regular o eliminar el tema de la reinscripción en colegios, universidades, institutos, sea ratificado, aprobado en el Senado? Va a ser ratificado. Yo tengo la confianza de que sí. No creo que el cuerpo legislativo esté en condiciones de tirarse esa masa votante de padres de estudiantes en contra simplemente por hacer el juego a un reducido grupo de micros y pequeños empresarios que se han destinado en los últimos 10, 15 años al negocio de la educación. Cuando anteriormente eran las iglesias quienes manejaban la educación. Sí. Estamos hablando, somos motitos de La Salle. 20 años atrás. Estamos hablando La Salle, estamos hablando el Loyola, estamos hablando el Calazán. Eran las iglesias. Eran las iglesias. Y sí había educación. Y yo creo, y para un concepto de lo que es hoy día y lo que era antes la educación, yo comienzo a estar por la misma caligrafía. Lo que era la caligrafía de antes, lo que es lo de hoy, lo que eran las clases de moral y cívica, nuestras niñas, nuestros niños, a lo que hoy día están aprendiendo. Algo ha pasado. Y yo creo que lo más inteligente cuando tú te das cuenta que algo no va bien en el camino es pararte y dar reversa, a ver en qué momento fue que te supiste salir de esa gran autopista. Y tú observas que hay voluntad en esta gestión de educación de hacer ese alto en el camino. Yo creo que más que voluntad hay presión. Hay presión. Hay presión, porque todavía tengo mis reservas con quienes manejan la parte educativa o las entidades educativas del país. Hoy día, llámese Ministerio de Educación. Pero se han creado varias instituciones. Aparte de Educa, hay otra empresa o otra iniciativa privada que se llama Inicia, que tiene también que ver
donde vemos familias importantes del país involucradas en el sector educativo. ¿Sería esto porque hay una buena cartera? Cuando digo una buena cartera, estamos hablando de 4% para la educación, para invertir en la educación, y están familias formando empresas en esta área de negocio, que aunque es educativa y es para formar, pero no deja de ser un negocio. Mira, no es menos cierto que el mismo sector empresarial se ha percatado de la gran deficiencia que ellos como sector tienen al tener una baja población en materia educacional. Eso afecta a todos los sectores, porque la materia prima de muchas empresas es su gente y su educación. Homero, con tu permiso, vamos a ir a una pausa. Me gustaría ir en la segunda parte, irnos al plano político, cómo tú ves esta gestión de gobierno, cómo tú ves los partidos políticos ahora mismo en la realidad. Escuché a una politóloga decir que si las elecciones fueran hoy, el PRM ganara. Bueno, eso habría que ver. Vamos a la pausa, conversamos con Homero González, dirigente político. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Amigos televidentes, seguimos con esta interesante entrevista con el dirigente político Homero González. Y de verdad, Homero, me gustaría en esta parte, yo sé, conozco tu forma de hablar, conozco cómo piensas y sé que eres de los políticos que no te deja llevar del momento ni te deja llevar de líneas políticas. Dice lo que tú entiendes. Según tu visión, ¿cómo va la gestión de gobierno? ¿Cómo la gente está aceptando esta gestión del PRM y del presidente Luis Abinader? ¿Están acertadas las ideas, los conceptos? En materia de salud, creo que fuimos uno de los países que acertó en materia de lo que es el combate al COVID, pero en otras áreas, económicas, otros conceptos, ¿vamos bien? Pues bueno, primeramente prefiero equivocarme con lo que pienso y no con lo que otros quieren mandarme a decir. Esa equivocación no la cometo, es una equivocación doble, ¿verdad? Mira, el tema de Luis Abinader es interesante. Realmente entiendo que recibieron un país con mucha deficiencia. Aparte de eso, le tocó el tema sanitario por el tema del COVID. Aparte de eso, recibieron un gobierno muy diferente al que dejaron en el 2004, y porque hay que ocultar que el PRM de hoy fue el PRD 2000-2004. Un gobierno o instituciones muy cambiadas, para bien, ¿verdad? En cuanto al manejo institucional, ya con aplicación de tecnologías y ciertos procedimientos nuevos que eran inexistentes para aquel cuatrenio. Y en un año se han cometido ya sus errores, es verdad, han metido el pie, algunos han metido la mano. Yo creo que el presidente ha sido enfático en fijar posturas inmediatas. El tema de la corrupción, el tema de una justicia independiente va por buen camino. El tema educación, tengo mis reservas todavía. El tema sanitario creo que lo han manejado muy bien, muy bien, muy bien. Que faltan otros puntos de interés. El manejo que ha tenido el ministro Bisonó, lo aplaudo, con el tema de las zonas francas y la reactivación, ¿verdad? Y la vuelta al mercado de aquellos empleados que habían sido separados o que habían perdido su puesto de trabajo. A diferencia del tema de los combustibles, que no depende meramente del Ministerio de Industria y Comercio, se rigen por la ley de hidrocarburos, que tienen que ser modificadas, sí tienen que ser modificadas. De que no se le ha hecho nada, no se le ha hecho nada. ¿Por qué? A lo mejor para compensar ciertos déficits o ciertas necesidades que pueda tener el gobierno que consigue por esa vía tributaria de la ley de hidrocarburos ciertos ingresos extras, sí. Que puede ser modificado también. Y como puede ser propuesto por el mismo ministro. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues yo le respeto.
Bueno, pero el ministro justamente en una forma de defenderse de las exigencias sociales, a propósito de su campaña muy bien diseñada, con la fórmula de que cómo éramos dueños de la refinería, la gente le ha estado exigiendo. Él hace unos días planteó... Socios de la refinería. Él dijo, bueno, que ciertamente hay un problema de la ley, pero que iban a trabajar en la presentación de un proyecto. Sí. Pero de eso hace 3 meses casi que habló. Sí. ¿Y dónde está el proyecto? Sería bueno. No tenemos posibilidad de preguntarle porque ya el ministro no viene. Eso es un tema político, Junior. Eso es que es un tema político. El tema de la situación sanitaria tiene que ser estudiado a fondo. Es verdad que el país se paralizó, sí, fase 1, fase 2 y fase 3, se paralizó el país, y de las pequeñas fuentes de ingresos permanentes que tenía el Estado, era el tema de los hidrocarburos. Y para colmo, con los aumentos en los últimos meses, y que no han variado los precios, lo han congelado, también eso se ha convertido en pérdidas para el Estado, para no traspasársela al consumidor final, porque el incremento del barril de petróleo es una realidad. La duplicación de su precio. Y aquí todavía nos mantenemos, que pegamos el grito al cielo, sí, y es común, y molesta. Pero en la gran verdad, si hubiesen dejado correr el precio según los incrementos internacionales, todavía el precio estuviese mucho más alto. Es la misma defensa que hacían los anteriores funcionarios, que no se le creía. En este momento. No, pero ellos en aquel momento. Estamos hablando en este momento. Que ahora mismo, por el tema de la variante Omicron, los precios internacionales del crudo han comenzado a ceder. Ojalá que sigan cediendo, pero cuando cedan, cuando exista la oportunidad, se traduzca en la misma dimensión. Igualmente, claro. Y que sepan modificar la ley de hidrocarburos. Homero, hablaste del tema corrupción, pero hemos visto que en este caso la oposición política y otro partido de la oposición hablan de persecución política, hablan de expedientes favoritos, hablan de presos preferidos. ¿Cuál es tu opinión con relación a este tema? Yo sé que tú eres de la persona que el que metió la pata, que pague, pero el que cometió un error, pues debe pagar por él. Para mí hay tantos casos, y gran porcentaje tienen y corresponden al PLD. No nos llamemos a engaño. Fueron 10 años, fueron 12 años, fueron 16 años permanentes en el gobierno. 16 años. Por donde quiera que tú metas la mano para sacar un expediente, el mayor porcentaje va a tocar al entorno PLDista. Y eso ha estado pasando, como ha pasado con intentos en el actual gobierno, y también se han tomado medidas. Lo que estamos esperando es que ya ver muchos casos que lleguen a sus últimas consecuencias, a las últimas, no simplemente las de inicio, que es la de sometimiento y acusaciones, no, sino que realmente se sepa ya definir en qué pie están parados. Homero, conversar con Homero siempre es agradable, porque la pregunta que te tengo, Homero, puede ser jocosa. Hoy escuché al señor Mariotti, que es secretario general del PLD, decir que al PRM le quedan 2 navidades gobernando. Y qué sé yo, eso sería interesante, porque la verdad todo depende de cómo pasen estos 2 años, si el PRM se mantiene o puede surgir otro partido que gobierne el Palacio Nacional. Si yo estuviese de frente a Mariotti, le dijera que su norte no tiene que ser el PRM, que se preocupe más en el daño que le hizo el PLD a las instituciones públicas, al robo que se supo hacer, porque sí, hubo dolo. Y el dolo se expresó mínimamente en las bases del PLD.
el comité político del PLD sabe a qué me estoy refiriendo. Todos, con pocas excepciones. No son los mismos miembros de hace 24 años atrás. No son las mismas propiedades, no es el mismo poder económico atento a un sueldo estatal. Yo, Mariotti, me encargo más en ver en qué falló realmente el PLD y que por lo menos como secretario general sepa pedir una disculpa como partido. Parece que eso no está en el ánimo ni del secretario general ni del presidente del partido. Porque el presidente del partido dice que a él no lo van a poner a pasar vergüenza. Y parece que se entiende en el PLD, y quiero saber tu opinión, que de lo que se trata es una persecución política y que pretenden dañar la buena obra de gobierno del presidente Danilo Medina. ¿Qué usted cree de eso, amigo Mero? No, para mí son posiciones y respuestas políticas. Tan sencillo. No merecen respuesta alguna de parte mía. Simplemente es una defensa vaga, política y carente de base muchas veces. Tan sencillo como eso. Hablemos de ti, proyectos, ¿qué viene? Bueno, realmente... ¿Qué esperamos de Homero González para...? Ya uno está acá, salimos nuevamente a partir de enero. Realmente estamos dando un tiempo ya que el actual gobierno y el actual Congreso marcaron su norte. Nosotros salimos nuevamente. Tenemos otros proyectos en carpeta para motivar, como el tema de las reinscripciones y el cumplimiento de la ley 8600. Ahora nos vamos a fijar en proyectos que muchas veces la gente lo ve imposible, pero simplemente hace falta iniciarlo. Me llama la atención el comenzar a limitar los periodos legislativos y municipales a 2 periodos y no más, igual que la figura presidencial. Si el presidente tiene un tope constitucional o un impedimento de 2 periodos y no más, ¿por qué un legislador, por qué un diputado, senador, alcalde o regidor se puede repostular cuantas veces quisiese? Si usted es diputado, me llama a mí la atención que usted pueda ostentar el puesto durante 2 periodos. Si quiere repostularse para un tercero, hágalo, pero a otra posición. Aspire a senador. Si es diputado, aspire a senador. O aspire a presidente. Pero el puesto suyo, cédalo a nuevas generaciones que vienen detrás. Y es una forma de mantener una renovación política permanente a lo largo del tiempo. ¿No es muy poco 2 periodos? ¿Por qué no 3? ¿O es mucho 3? 2 es suficiente. Son 8 años de ejercicio. Son 8 años. Si usted es alcalde, aspire a otra cosa después de 2 periodos. Pero lo que pasa es que muchas veces repiten tanto en el puesto que pasan a ser la gran muralla para que nuevos jóvenes talentos se atrevan a postularse. Porque adquieren tanto poder económico, tantos favores, tanta mala maña ya dentro del sistema, que son los principales llamados a coartarle el vuelo a los nuevos talentos. O sea, el espíritu de tu propuesta no es que sea necesariamente 2, pero que sí que haya un tope. Un tope. Que haya un tope. Me llama para 2. la reelección. Me llama 2 porque va a la par con la figura presidencial. No, sería importante ver eso, discutirlo, porque evidentemente tienen pesos diferentes. No es igual la reelección. Tienen pesos diferentes, pero la mayor eficiencia y la mayor capacidad reposa en una figura presidencial a la cual limitamos. La mayor deficiencia, en todos los sentidos, reposa justamente en la parte congresual y en la parte municipal. Entonces, si bien sabemos que reposa una gran deficiencia en muchos de sus actores, ¿por qué extenderles el tiempo? ¿Por qué no limitamos a 2 periodos? Usted es diputado y quiere aspirar a ser senador, hágalo para una tercera repostulación, pero comience a ceder esos espacios a nuevos jóvenes talentos. Nuestra política o nuestros actores políticos supieron estancarse en República Dominicana. En los últimos 30 años,
las principales figuras, Lo mismo. siguen siendo lo mismo. La misma cabeza. Va a ser a partir del 24, 28, a mi entender, donde nuevos jóvenes talentos van a comenzar a demostrar su capacidad. Homero sigue enfrascado en su lucha por llegar en algún momento a ocupar un puesto en el Congreso Nacional. Yo sé que no estamos en el compás, pero es bueno saber si la intención ya más adelante está en tu cabeza continuar con esa lucha. Mira, no es menos cierto que yo le doy mi aprobación al PRM, se la doy, aún siendo crítico de muchas cosas, pero es que no me veo ocupando Puesto, una función pública. ¿Sabes por qué? Porque mi motivación a decir presente en política no fue para ser empleado público, fue para ser congresista. Entonces, en mi calidad de reformista, bien sabemos la valoración que hoy día tiene la ciudadanía de muchos reformistas, que nada más esperan quién esté de turno para ponerse al lado. En cuanto a eso, tengo que respetarme y hacer que una población respete mi accionar, pero tienen que comenzar por mí. Yo sí creo que voy a seguir intentando el buscar una posición, una curul en el Congreso Nacional. Para eso me preparé, para eso he luchado y ese es mi norte. Eso de recibir una posición pública como premio de consolación no va con nosotros. bueno, Homero, yo pienso un poquito diferente a ti. Yo entiendo que no necesariamente hay que estar del Congreso. De una posición pública tú puedes hacer igual esfuerzo, igual trabajo en beneficio de la nación dominicana, no solo del Congreso. En cuanto a eso, si me llamase la atención, pudiese ser hasta de manera honorífica. Nosotros no queremos ser dependientes netamente del Estado. Creo que sí podemos aportar al Estado, muchas veces sí ser dependiente de este. Y así nos cuidamos. Homero, gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación, que te llamamos y de una vez dijiste, sí, presente, ahí estoy. Gracias. Para mí es un honor y gracias a Salió ustedes del banco, por ese detalle, ¿verdad? Señores, conversamos con mi dirigente político, Homero González. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.